Ok, gracias al Señor nos da la oportunidad de poder estudiar la palabra del Señor. Y quiero invitarles, por favor, a buscar en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 4. Vamos a mirar en el día de hoy, versos 23 al 35, en esta serie que le hemos denominado Cuando la iglesia era joven. 28 capítulos de historia, de transición, de ejemplo, de ilustración, de testimonio del progreso del Evangelio. Ya en el capítulo 1 Jesús le dice a sus discípulos: van a recibir poder para que sean mis testigos. Y recibieron ellos el mandato de dar testimonio: Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Jesús poco antes había dicho que edificaría su iglesia, y en el capítulo 2, con el descenso del Espíritu Santo, se da inicio a un nuevo período, a un nuevo pueblo que se llama la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Comienza a crecer. Pedro predica el Evangelio en el día de Pentecostés. La gente se reúne. De 120 la gente comienza a convertirse y el número comienza a añadirse. Lucas nos registra para nosotros en el capítulo 4 un milagro interesante. Juan y Pedro van camino al templo a orar, a compartir de la palabra de Dios, y vemos ahí en ese momento como hay un hombre que pide una limosna. Pedro le dice: no tengo un mango, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Y se produce uno de los grandes milagros. No sabemos si es el primero, pero el doctor Lucas lo registra para nosotros por el impacto que ocurre. Un hombre que por 40 años nunca pudo caminar, pero llega un momento en que no solamente él camina o salta, sino que también él alaba y adora. Y esto fue un impacto. ¿Qué ocurre entonces al final del capítulo 4? Los líderes religiosos, encabezados ahora por un grupo religioso, el Sanedrín, se reúnen y les toman a los discípulos y les dicen: hey, momento, ¿qué están haciendo? ¿Por qué han hecho esto? Como es tarde y veíamos en el estudio anterior, están en la cárcel. Finalmente, al día siguiente se reúnen 72 personas, que era el grupo principal legislador, era la Corte Suprema en Jerusalén, y no hallando evidencia alguna, sino solamente que ellos predican al Cristo resucitado, los intimidan, los amenazan para que no sigan predicando el Evangelio. Esta podría ser la primera vez. Este es el primer momento en que la iglesia comienza a tener persecución. Pasaron una noche en la cárcel. Pasaron una noche privados de su libertad. Creo que durante esa noche la iglesia, estos creyentes, estos que se habían convertido, se reunieron, un grupo, tal vez en casas, en algún lugar, y comenzaron a orar por sus siervos. Al día siguiente, quedando en libertad y bajo amenaza, mira lo que dice capítulo 4, verso 23. Y puestos en libertad, no habiendo causa probable, los apóstoles quedan en libertad, porque era imposible negar la resurrección de Cristo y el poder manifestado en un hombre que había sido sano. Dice el texto: vinieron a los suyos, van a su comunidad, van a su familia espiritual. Ellos necesitan el abrigo, el consuelo, el consejo. ¿Dónde mejor encontrar abrigo, consuelo, cuidado que en el pueblo del Señor? Vienen ellos a la iglesia naciente. ¿Dónde más ellos podían sentir esta comunión? Es por eso que debemos proteger lo que Dios nos ha dado a través del Espíritu, la unidad del Espíritu. Es algo que debemos ponerlo con alta prioridad en nuestras vidas, el cuidar de la familia espiritual que el Señor nos ha dado. Marcos Vidal dice: no son muchos, a veces somos diferentes en uno de sus cantos, hay hermanos especiales, pero el Señor los tiene junto a nosotros, somos su familia. Y contaron, dice el texto, verso 23, todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. En este punto de la historia, la iglesia comienza a experimentar lo que el Señor Jesucristo ya había anunciado. Si a mí me persiguieron, a ustedes también. Ellos comienzan a experimentar persecución. La orden del Sanedrín es clara: no sigan predicando su mensaje. Basta ya de seguir hablando. Pero, ¿cuál es la reacción de la iglesia frente a la persecución?
¿Qué fue lo que ellos hicieron? ¿Se resintieron? ¿Reclamaron? ¿Protestaron? ¿Fueron a decir, es injusto lo que ustedes nos están diciendo? ¿Qué fue la reacción? ¿Cómo reacciona la iglesia frente a la persecución, frente a los problemas? En otras palabras, ¿cómo debe reaccionar el creyente, usted y yo, que pertenecemos a la familia de Dios frente a acciones injustas? ¿Clamar a Dios por venganza? ¿Pedir a Dios, córtalo, Señor? ¿Qué es la reacción? El pueblo de Dios se reúne a una cosa: hacer oración. Hacer oración. ¿Qué hacen ellos? En vez de generar desánimo, en vez de desanimarlos, esto produjo mayor fortaleza. Y realmente la respuesta del pueblo fue, en unidad, orar al Dios del cielo. Creo que no hay nada más poderoso en esta tierra. Un pueblo unido, un ejército de rodillas pidiendo al Dios del cielo que haga su obra. Amén. Eso es el comienzo. Y mira conmigo cómo ellos se enfrentan entonces. Consideremos esta oración unánime de esta iglesia. Veamos 3 claves importantes de esta oración. En primer lugar, quiero que consideres conmigo versos 24 al 28, donde ellos en primer lugar en su oración reconocen la soberanía de Dios. Antes de iniciar la petición, antes de pedir nada, ellos en primer lugar se dirigen ¿a quién? Al Dios del cielo. Qué buen consejo es para todos nosotros, que en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles, no alcemos nuestros ojos hacia los montes. Dice el Salmo 121, ¿de dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene ¿de dónde? De lo alto. Pedro dice del Padre de las luces. Es una buena reflexión para decir, cuando hay crisis, cuando hay problemas, en vez de quejarnos horizontalmente, ¿por qué no ir? ¿Dónde? Al Dios del cielo. Mira, y lo primero que ellos hacen en su oración increíble, en otras ocasiones les he dicho las veces que aparece la palabra tú. Esta oración está centrada no en mí, en lo que yo pido, sino centrada en Dios. Reconoce la soberanía de Dios. ¿Y cómo lo vemos? Mira el verso 24. Y ellos, habiéndolo oído, es decir, la respuesta del pueblo a la prohibición del Sanedrín, a la oposición, a la presión que tiene la iglesia, ellos frente a la crisis inmediatamente doblan sus rodillas y ¿qué dice? Alzaron ¿qué? Unánime la voz a Dios. Déjame decirte algo, no es que todos oraron al mismo tiempo. Cuando se expresa esta expresión quiere decir que se dirigieron con su necesidad, con su dificultad, ¿fueron a quién? A la persona de Dios. Esto no significa que todos oraron al mismo tiempo. Posteriormente Pablo enseñaría a la iglesia, aun cuando había en aquel tiempo aquellos que eran profetas o tenían el don de lengua, que no lo hicieran ¿qué? Todos al mismo tiempo. Creo, mis queridos, que una oración correcta, congregacional, es alguien que se ponga de pie y el pueblo de Dios en unidad, en reverencia, con sus ojos cerrados, en su corazón o en voz alta diciendo amén, así es, así sea, porque estamos de acuerdo, porque el amén, ¿qué significa? Así es, amén. Ahora, ellos reconocen en primer lugar en su oración la grandeza de su potestad. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz. Y mira lo que dicen. Y dijeron, soberano Señor. Se dirigen a Dios reconociendo su soberanía como dueño y propietario de todo. Diciendo, Señor, a ti te pertenece ¿qué? Todo. Déjame decirte algo. Que el término señora o soberano acá significa déspota. En nuestra América Latina, en nuestra morena América Latina, el término déspota nos llega a nosotros en una forma negativa, porque sencillamente estamos diciendo, este es un esclavo que está siendo abusado ¿por quién? O este es un gobierno totalitario que no tiene misericordia. Pero el labio de estos hombres significan, Señor, nosotros somos tus siervos. Señor, nosotros reconocemos que tú tienes el control de todas las cosas. Amén.
David dijo lo siguiente en el Salmo 31:15: en mis manos están mis tiempos. Y escúcheme bien, un creyente que conoce la palabra de Dios, un creyente que ama a Dios, que tiene una buena teología, sabe que Dios es soberano. Amén. Y que nadie puede oponerse, y ese es el clamor. Ellos se dirigen y reconocen la potestad, la autoridad, el señorío. Y esto incluye lo siguiente: que aún las cosas difíciles que enfrentamos, los problemas y las crisis que tenemos, Romanos 8:28, ¿Dios qué hace? Las torna para nuestra bendición. Amén. Eso es cristianismo. Eso es saber confiar en la persona de Dios. En esta oración, en este reconocer de la soberanía de Dios, ellos reconocen la grandeza de su potestad. Él es soberano, pero también ellos reconocen la grandeza de su poder. Mira el verso 24. Tú eres, ¿quién? El Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué están reconociendo? Que Él es creador, que Él exhibe su poder, que Él exhibe su grandeza. No solamente Dios tiene potestad, Él es soberano, sino que también Él es poderoso, Él tiene poder, porque Él creó que todas las cosas, lo que ellos están diciendo, esta tierra te pertenece ¿a quién? A ti. Aunque hoy pareciera que el dueño de todo es el Dios de este siglo, pero un día que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ellos estaban, en otras palabras, depositando su confianza en aquel que creó todas las cosas. Cuando oramos, logramos reconocer ese potentado, esa autoridad, esa soberanía de Dios. Cuando usted ora, reconoce que Dios es todopoderoso. Hay un coro que dice: imposible para Él que no lo hay, no lo hay. ¿Por qué? Él hizo todo lo que existe, el cielo, tierra y mar. Y usted y yo también somos ¿qué? Creación de Él. Reconocen la potestad de Dios, la grandeza de su poder, pero también reconoce, mira, la grandeza de su palabra. Mira el verso 25. Que por boca de David, tu siervo. En otras versiones dice que por el Espíritu Santo, tu siervo. Que Reina Valera omite para nosotros la palabra neuma. Ellos tienen una convicción firme en la grandeza de la palabra de Dios. Pregunta: ¿cuánto cree usted de la palabra de Dios? ¿Cuánto cree usted de la palabra de Dios? ¿Amén? Yo le voy a decir, lo que usted cree de la palabra de Dios es lo que está dispuesto a vivir. Nada más. El resto, no. Ellos dicen que por boca, verso 25, de David tu siervo dijiste. Eso significa que esta congregación, a pesar de que son nuevitos algunos de ellos, sí conocen ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Por qué se amotina la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Mira el verso 26. Se reunieron los reyes de esta tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Están citando el Salmo capítulo 2, escrito por David. Y David anticipadamente refleja y anuncia lo que harían con su Mesías. Déjame decirte, y es cierto, y lo vamos a ver en el verso siguiente, cómo confabularon y se opusieron a Jesucristo, el Mesías. Pero déjame decirte algo. Esa porción del Salmo capítulo 2, esto que ellos ven como una ilustración acá en Hechos capítulo 4, es sencillamente lo que en un momento de la historia humana ocurrirá sobre esta tierra. Porque las naciones paganas, los hombres se unirán en una gran cadena humana y dirán al Dios del cielo: queremos romper nuestras ligaduras contigo, no queremos nada contigo, Dios. Y hoy me parece que a través de la enseñanza, de la media, la instrucción, cada vez más se rompen los lazos del hombre con Dios. Escúcheme bien. ¿Qué pasaría si Dios realmente cortara su gracia que nos cuida? El sol sale sobre ¿quiénes? Buenos y malos. Y llueve sobre justos e injustos. ¿Qué le pasaría al hombre si Dios cortara al hombre? Un día se unirán y pelearán contra el Mesías.
Apocalipsis capítulo 19. Y cuando eso ocurra, con el poder de la palabra del Mesías, sus enemigos serán ¿qué? Destruidos. La grandeza, ellos reconocen el potestado, la autoridad, la potestad del Señor, el poder del Señor. Reconocen la palabra del Señor, pero algo interesante, ellos también reconocen otra cosa, la grandeza de su propósito. Ellos saben que a pesar de que tienen dificultad, que tienen problemas, Dios tiene ¿qué cosa? Un plan mejor. Oye, esta iglesia no sabe mucho de teología. No han recibido el Nuevo Testamento. No conocen como usted y yo. Posiblemente hoy nosotros tenemos mucho más doctrina, mucho más conocimiento, mucho más profundidad que estos hombres, pero ellos tienen una vida práctica. Confían en un Dios que es poderoso. Confían en un Dios que manifiesta su poder. Confían en un Dios que declara por su palabra las cosas. Y ellos confían en la grandeza de su propósito. Mira el verso 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien que ungiste. De una forma hostil, dicen ellos, juntos allí en Jerusalén, los romanos y los judíos se unieron para quitarle la vida ¿a quién? Al siervo de Jehová. Cortado fue entre los hombres, dijo su profecía, decía la palabra. ¿Quién es? Herodes, que representa a los judíos. Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Herodes representa a los judíos y Pilato actuó en nombre de los gentiles. Mira lo que dice el verso 28. La grandeza de su propósito para hacer ¿qué? ¿Qué hicieron ellos? Míralo. Cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Si bien es cierto, ellos actuaron en maldad, pero Pedro está diciendo que antes del determinado consejo, antes determinado, dice el texto, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Sabes que la palabra ahí es predestinar? Marcar el horizonte. Significa que a pesar que los hombres actuaron en maldad, actuaron en rebeldía, lo que estaba ocurriendo no escapaba para nada al plan de Dios. Priorizo, marcar el horizonte, señalar el camino. Hay un texto en Apocalipsis 13:8 que me llama mucho la atención, que habla de aquel cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso significa que antes que existiese la enfermedad en la humanidad llamada pecado, Dios en su soberanía, en sus propósitos, en sus planes, había establecido que un día vendría a esta tierra ¿quién? El Hijo. Ellos están diciendo, Señor, lo que ha sucedido de acuerdo a tu voluntad. Esto puede haber causado que toda la iglesia permaneciese una noche sin dormir y no entender nada, pero en el fondo ellos están confiando que nada escapa ¿a qué? Al control de Dios. Hoy lo estamos viviendo como a nivel familiar. A veces uno dice, Señor, ¿por qué ocurren tantas cosas o cosas? ¿Por qué ocurren estas situaciones? Pero quienes conocemos al Señor sabemos que Dios siempre tiene ¿qué cosa? Un propósito. Amén. Salmo 138:8 dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Qué les parece el reconocimiento de la soberanía de Dios de estos hermanos? Recuerda el contexto. Ellos no están bien. Están bajo presión, bajo prohibición. Pero ellos siguen mirando ¿a quién? Al Dios que es soberano. Mira el segundo aspecto de esta oración. En primer lugar, reconoce la soberanía de Dios, pero en segundo lugar, mira ahora, después de adorar, después de reconocer la potestad, el poder, la palabra, el propósito de Dios, ellos ruegan por los siervos de Dios. ¿Qué van a orar? Los discípulos oraron confiados en el poder de Dios, pidieron a favor de los siervos de Dios. ¿Cómo oraron ellos?
¿Tenemos fe que Dios va a contestar las oraciones? ¿Cómo oramos como iglesia? Pregunta, ¿sabemos cómo orar por los siervos de Dios? ¿Sabe usted cómo orar por misioneros? ¿Sabe usted cómo orar por aquellos que están luchando solos en la obra, que están en países donde tienen que aprender un idioma diferente, donde no hay palabra de Dios, donde si saben que son cristianos, pueden morir? ¿Cómo orar por ellos? ¿Cómo orar por sus familias? Mira cómo ora esta iglesia. Lo primero que ellos pidieron en ese ruego por los siervos fue perseverancia para los siervos. Mira el verso 29. Y ahora, Señor, mira el verbo. Mira sus amenazas. Las amenazas del Sanedrín de prohibirles predicar la palabra de Dios a los siervos de Dios. ¿No pretendieron ellos dictar a Dios, mira, Señor, castígalos? Señor, póneles tu mano. Damos gracias a Dios que ahora estamos en la gracia. Usted sabe que en el Antiguo Testamento habían oraciones que se llamaban oraciones imprecatorias, que eran oraciones donde los creyentes pedían a Dios que descienda el juicio, el fuego sobre ellos, consúmelos con tu poder. Me imagino si Dios contestara hoy esa oración imprecatoria, ¿cuántos creyentes no estarían? En una ocasión, 2 discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿por qué no pedimos que manda fuego, que descienda fuego y los consuma? Pero lejos ellos de poder, por eso ellos piden por la perseverancia para los siervos. Ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿A quién amenazaron? A Pedro, a Juan. ¿Les amenazaron para qué? Y ellos, dice, Señor, considera lo que están diciendo. Presta atención, Señor. Y mira, en segundo lugar, preparación para los siervos. Concede a tus siervos. Primero, mira. Segundo lugar, concede a quienes. A tus siervos. Aquellos que han dedicado su vida a servirte, que con todo que de nuevo hablen tu palabra. Por preparación para los siervos. Su propia seguridad personal no era tan importante. No te pedimos, Señor, que los protejas, los libres, sácalos del problema, y tantas otras cosas que a veces anexamos nosotros a las dificultades. Sácame de acá. A veces decimos, Señor, como decía el salmista, te pido que me ayudes a volar como una paloma para huir del peligro. Cuando el Señor quiere que tú vueles como un águila, que vueles que sobre el peligro. Mira lo que dice acá. Señor, dale a tu siervo que con más valentía, con más libertad, ellos que hagan, se escondan, obedezcan las prohibiciones que le dicen, que con más denuedo que. Oye, me extraña porque ellos podrían haber pedido, Señor, tráelos a la iglesia, a los inconversos. Señor, sálvalos. ¿Qué piden? Que tus discípulos cumplan ¿con qué? Con su mandato. ¿Lo tienes? A veces decimos, Señor, ayúdanos a crecer, ayúdanos, trae a personas. Hey, Señor, dame la oportunidad para que cuando yo pueda hablar con alguien, lo haga como con denuedo, con valentía, con confianza, sabiendo que Dios está de por medio. ¿Recuerdas cuando Pablo pide a los hermanos de Tesalónica que oren por él? En capítulo 3, verso 1, segunda carta de Tesalonicenses, Pablo le dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra de Dios, del Señor, ¿qué? Corra y sea, ¿qué? Glorificada, y también para ser libres de gente que se opone al evangelio. ¿Cómo es el ruego por los siervos? Por perseverancia, mira sus amenazas, por preparación, concede a tus siervos, y también por poder para los siervos. Mira el verso 30. Mientras que extiendes tu mano. La mano de Dios en las Escrituras siempre es el lugar de bendición, siempre es el lugar de poder, siempre es la gracia manifestada, la mano de Dios. Ahora, aquí la mano de Dios tiene que ver con el evangelio. En otras palabras, Señor, que cuando prediquen con denuedo, tu mano traiga salvación para los oyentes. ¿Será por eso que Pablo dice en Romanos 1:16 que no me avergüenzo
del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Para que se hagan, ¿qué cosas? En aquel tiempo, porque el Señor estaba confirmando el ministerio de los apóstoles que se hacían sanidades y señales y qué más, prodigios. ¿Recuerdas que estas eran las evidencias o señales de quién? De un apóstol. Y mira, para que se hagan sanidades y señales y prodigios, ¿mediante qué? Fíjate, tres títulos. Tu santo Hijo Jesús. ¡Wow! Santo, su esencia, Hijo, relación a Dios, Jesús, lo que Él hace con el hombre. Qué interesante, conviene notar este reconocimiento. Hemos dicho que ellos reconocen la soberanía de Dios. Amén, que reconocen su potestad, su poder, su palabra, su propósito. ¿Qué ruegan ellos por sus siervos? Por perseverancia, por preparación y ¿para qué? Poder para predicar. Pocas veces he visto ya a predicadores predicar con poder. A veces confundimos poder con conocimiento. O a veces confundimos poder con gritos, saltos. Viene a mi mente aquel misionero que visitó una tribu india. Les he contado antes esta anécdota. Y el predicador gritó, saltó, actuó, se movió en el stage frente a los indios. Y luego le preguntaron al jefe indio qué le había parecido esa predicación que este misionero había tenido. Y el jefe indio, brazos cruzados, dijo: mucho viento, mucho trueno, poca lluvia. Hoy en día se predica más lo que le gusta a ¿quién? Al oído. Te voy a dar 7 claves para el éxito. Voy a darte la clave secreta para ser siempre feliz. O te voy a dar la clave para dejar todas las adicciones. Cuando mi llamado, ¿cuál es? No es dar tantas claves. Es dar ¿qué cosa? A Cristo y la palabra. ¿Cuál fue el resultado de esta oración? En primer lugar vemos que Dios escucha la oración. Amén. Y una oración conforme a la voluntad de Dios, si la oye, ¿qué dice Juan? Y sabemos que si alguno pide conforme a la voluntad de Dios, sabemos ¿qué cosa? Que Dios nos oye. Porque a veces no tenemos respuesta a nuestra oración, porque es egoísta, es ambiciosa, es carnal. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedimos mal. ¿Cuál fue el resultado? En primer lugar, la presencia de Dios. Mira el verso 31. Cuando hubieron orado, al final de esta oración, centrada ¿en quién? En Dios, en su gloria y por sus siervos. El lugar en que estaban congregados, ¿qué? Tembló. Es una expresión física para decir: sí, he oído la voz de Dios, he oído su clamor. ¿Recuerdas que el profeta segundo de Crónicas dice: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado? Dios dice: he oído el clamor de ustedes. Y lo mostró mediante este movimiento. El lugar que estaban congregados tembló y ellos supieron ¿qué cosa? Fue una evidencia física. ¿Dios qué? Nos ha oído. Manifestó su presencia y el lugar en que estaban congregados tembló y agrega. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ojo, hay una señal externa, pero hay una señal también interna. Ellos ya tenían el Espíritu Santo. Ya lo habían recibido en el día de Pentecostés, pero aquí ellos ahora reciben una capacitación especial y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cada vez, por lo menos que yo observo en el libro de los Hechos, 8 veces que aparece la palabra llenura, es para hablar, para servir, para pastorear, para reprender y también para morir. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fue el primer ¿qué? Mártir. Es una capacitación especial. ¿Ves la presencia de Dios? Señal externa, señal ¿qué? Interna. Mira en segundo lugar. Esa llenura se movió, se manifestó ¿en qué? En una predicación. Mira el verso 31. Y hablaban ¿qué? Con denuedo la palabra de Dios. Siguieron haciéndolo con valentía, lejos de sentir temor. Y a veces, ¿sabe qué nos impide hablar a otras personas de Cristo? ¿Qué es? El temor.
Eso significa que no estoy dejando que el Espíritu del Señor llene mi vida. Y algo más. Mira el resultado. Presencia de Dios, predicación, verso 32, pertenencia. Y la multitud, mira lo que ocurre, de los que habían creído, efecto multiplicación. ¿Lo ve? Efecto multiplicación. ¿Eran de qué? De un corazón y un alma. Los hebreos conocían esto. Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma. Cuando los corazones están encendidos de amor para Cristo, también están encendidos de amor los unos con los otros. El resultado, presencia de Dios, predicación, pertenencia y mira algo interesante. Participación, verso 32. Y ninguno decía ser ¿qué? Suyo propio, nada de lo que poseían. Este amor se manifestó en dar. Aquí hay una clave interesante. Un corazón mezquino es un corazón que no ama. Porque cuando damos es cuando más nos parecemos a Dios. Porque Dios es un Dios ¿qué? Dador. Amén. Eso es cuando más. Y cuando no damos, no nos parecemos a Dios. Nos parecemos a otro que se llama el ladrón. Que solo quiere quedarse. Mira, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué tenían las cosas en común? ¿Ah? Bienes, compartían sus necesidades. Así que mira, así que no había entre ellos, verso 34, ninguna necesidad, porque todo lo que poseían, heredado casa, vendían y traían el precio de lo vendido. Nadie los obligó. Salió del corazón y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según qué, su necesidad. ¿Producto de qué? De una oración centrada en Dios. Y por último, no simplemente hay presencia de Dios, predicación, pertenencia, participación, sino que también hay poder. Verso 33, y con gran ¿qué? Poder los apóstoles ¿qué? Daban testimonio de qué cosa. Esto a los saduceos no les gustaba. ¿Recuerdas que te decía en el estudio anterior que los saduceos ¿qué negaban? La resurrección de entre los muertos. Y mira, al final, que abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Sabe qué significa esto? Gracia no es que Dios le estaba dando gracia a los discípulos. Yo creo que esto tiene que ver cuando ustedes dicen, le pido a Dios que en este nuevo proyecto hallemos gracia hacia otras personas. Es el favor de otras personas que cuando nos vean puedan decir, wow, Dios está obrando. Doy gracias a Dios por el ministerio radial, porque al Señor, al dueño de la radio austral, hemos hallado gracia para con Él. Porque nos da la oportunidad, un día de esto, la semana pasada, en mi programa de media hora, no sé por qué me equivoqué, y le puse un programa de 1 hora. Y él cortó su programa y me dijo, ¿te pusiste 1 hora? Sí, le dije, discúlpame, no hay ningún problema. Y no lo quise cortar, porque sé que lo que tú dices es bueno y nos ayuda. ¿Qué es eso? Gracias. Hicimos un programa especial de Semana Santa y él me dijo, lo repetí 3 veces ese fin de semana, porque sé que lo que tú haces o lo que ustedes hacen, que es bueno. ¿Amén? Terminemos. Lección importante. Vemos la importancia de la unidad de la oración. ¿Amén? Vemos la importancia de conocer la palabra de Dios. Vemos la importancia de confiar en los planes de Dios. La importancia de orar por los siervos de Dios. La importancia de marchar en amor, unidad y también en generosidad. Y la importancia de ser de buen testimonio para quienes. No para los de adentro, sino para los de afuera. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te agradezco, Señor, por ella. Y te pido que esta iglesia sea un desafío y un ejemplo en nosotros.